Imagínate esto. La noche cae pesada sobre un pueblo perdido del interior de Argentina. No hay luces, no hay voces, solo el murmullo de la lluvia golpeando los techos oxidados. Estás sola, empapada, el corazón roto, caminando por una carretera desierta sin saber si llegarás a casa. Tu celular no responde, tu ropa se pega al cuerpo como una segunda piel helada, y la persona en quien más confiabas te ha dejado atrás sin mirar. De pronto, entre la niebla y el agua, los faros de un camión iluminan la oscuridad. La puerta se abre, una voz firme rompe el silencio. «Subí, no podés quedarte acá». Lo que vivió Lucía esa noche no fue un accidente. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La noche se había cerrado sobre Lucía como un manto de desesperanza. Cada paso que daba sobre la ruta mojada resonaba en sus oídos como un recordatorio de su soledad. El viento aullaba entre los arbustos bajos que bordeaban el camino, y la lluvia golpeaba su piel expuesta como agujas heladas. El vestido ligero que llevaba, elegido para una noche de celebración, ahora se pegaba a su cuerpo, empapado y frío. El maquillaje, que horas antes adornaba su rostro con ilusión, se había disuelto en trazos oscuros sobre sus mejillas. Cada tanto, Lucía se abrazaba a sí misma temblando, no solo por el frío, sino también por el miedo que comenzaba a abrirse paso en su pecho. «¿Qué voy a hacer?», se preguntaba entre lágrimas. La voz, apenas un susurro perdido en la tempestad. Intentó encender su celular nuevamente, pero la pantalla permaneció negra, indiferente a su angustia. Miraba a ambos lados de la carretera, esperando, rogando por algún milagro que la sacara de esa pesadilla. Fue entonces cuando el rugido lejano de un motor rompió el silencio de la noche, haciéndola girar instintivamente. De entre la cortina de lluvia emergió un camión, sus faros cortando la oscuridad como dos cuchillos de luz. El vehículo se detuvo a pocos metros de ella, levantando una oleada de agua sucia de los charcos a su alrededor. Por un segundo, Lucía dudó si debía acercarse o correr en dirección contraria, pero su instinto de supervivencia, más fuerte que cualquier temor aprendido, la obligó a quedarse inmóvil. La puerta del camión se abrió con un gemido metálico y desde la altura un hombre de rostro curtido, barba descuidada y ojos oscuros la miraba fijamente. Su sombrero de ala ancha y su chaqueta de cuero vieja completaban su apariencia de hombre endurecido por los caminos. «Súbete, te llevo a casa», dijo con una voz profunda, apenas audible entre los truenos. Lucía dio un paso atrás, dudando. Recordó todas las advertencias que había oído de niña. «Nunca te subas al vehículo de un extraño». Pero también sabía que quedarse allí, sola, era mucho más peligroso. Tragó saliva, limpiándose el rostro con la mano temblorosa, y preguntó con un hilo de voz: «¿Quién es usted?». El hombre, sin apartar la mirada, respondió: «Me llamo Miguel, Miguel Suárez. Confía en mí, no tienes otra opción esta noche». Lucía miró hacia la carretera desierta. La línea de árboles retorcidos, apenas visibles bajo el aguacero, y supo que tenía razón. No había taxis, no había transporte público, y volver a Villa Esperanza a pie era simplemente imposible. El miedo se mezclaba con la necesidad urgente de salir de allí. Finalmente, asintió con resignación y, agarrando la manija con manos entumecidas, subió al camión. El interior estaba cálido, impregnado de olor a cuero viejo, café y un leve aroma a tabaco. Miguel cerró la puerta con un golpe seco, envolviendo a Lucía en una burbuja de calor y seguridad precaria. Le alcanzó una manta gris raída que tenía sobre el asiento del acompañante. «Tápate», ordenó, sin mirarla mientras ponía el camión en marcha. Lucía se envolvió como pudo en la manta, agradeciendo internamente ese pequeño gesto de humanidad. El camión avanzaba lento, deslizándose sobre el asfalto mojado, mientras la tormenta continuaba castigando la tierra con furia. Durante varios minutos viajaron en silencio,
Miguel mantenía los ojos clavados en la carretera, sus manos firmes en el volante, como si cada curva o charco pudiera esconder una amenaza. Lucía, todavía temblando, miraba a su alrededor, memorizando detalles absurdos, el pequeño rosario que colgaba del retrovisor, la radio, antigua que soltaba apenas un murmullo de tango, las grietas en el tablero. ¿De dónde venías?, preguntó finalmente el hombre, sin apartar la vista del camino. Lucía dudó, pero sintió una necesidad desesperada de desahogarse. De una fiesta. En Villa Esperanza, dijo la voz quebrada. Mi novio, me dejó allí después de una pelea. Miguel asintió levemente, como si la historia le resultara tristemente familiar. ¿Nombre?, preguntó de forma seca. Bruno Fernández, respondió ella, bajando la mirada, avergonzada. Fue entonces cuando Miguel frunció el ceño, un gesto casi imperceptible, pero que no escapó a los ojos atentos de Lucía. La carretera parecía infinita, un camino de sombras y agua que no terminaba nunca. Lucía se encogió más bajo la manta, sintiendo que el camión era ahora su única ancla en medio del caos de la noche. Pensaba en Bruno, en cómo la había dejado sin mirar atrás, en las palabras crueles que le había lanzado como dardos antes de subir al coche con sus amigos y desaparecer. Cómo alguien que decía amarla podía abandonarla de esa manera. «Te estás ahogando en drama, Lucía. Haz lo que quieras», le había gritado antes de irse. Recordar esas palabras dolía más que el frío. Cerró los ojos un momento, dejando que las lágrimas cayeran silenciosas. Miguel la observó de reojo, sin decir nada. Tal vez entendía que había heridas que solo el tiempo o los kilómetros podían empezar a sanar. Finalmente, cuando parecía que la noche entera pasaría envuelta en silencio, Miguel volvió a hablar. Su voz fue grave, pero no dura. «Bruno Fernández, ¿su padre se llama Tomás Fernández?». Lucía levantó la cabeza, sorprendida. «Sí, trabaja en obras grandes, creo. Nunca lo conocí en persona». Miguel soltó un leve bufido como si aquella información confirmara algo que preferiría no saber. Redujo la velocidad, saliendo del asfalto hacia un pequeño claro junto a la carretera. Apagó el motor y durante unos instantes solo se oyó la lluvia golpear el parabrisas. «Tomás es mi hermano», dijo finalmente, la voz cargada de una mezcla de tristeza y rabia. Lucía sintió que el mundo se detenía. Lo miró boquiabierta, incapaz de procesar la magnitud de la coincidencia. La noche que había empezado como una pesadilla tomaba ahora un giro imposible de imaginar. Miguel, el desconocido que le había ofrecido refugio, era tío de Bruno, el hombre que la había dejado a su suerte bajo la tormenta. El silencio que siguió al descubrimiento fue denso, casi tangible, como una niebla que invadía la cabina del camión. Lucía apretaba la manta contra su pecho, buscando una seguridad que parecía escapársele entre los dedos. Don Miguel mantenía las manos firmes sobre el volante, pero su mirada estaba perdida más allá del parabrisas, como si los kilómetros recorridos en su vida pasaran ahora ante sus ojos. «No puede ser», murmuró casi para sí mismo, con una mezcla de resignación y dolor. Lucía tragó saliva, incapaz de encontrar palabras adecuadas. ¿Qué se decía en un momento así? ¿Cómo procesar que el único ser humano que se había detenido a ayudarla estaba, de alguna manera, ligado al hombre que había causado su dolor? Afuera, la lluvia tamborileaba sin tregua sobre la carrocería, como un coro de advertencias que no podían ser ignoradas. Lucía abrió la boca, pero no supo qué preguntar, así que se limitó a observar al hombre a su lado, buscando alguna señal que le indicara si debía temerle o confiar en él. Y fue entonces cuando don Miguel giró lentamente el rostro hacia ella, sus ojos cargados de una tristeza profunda que contrastaba con su apariencia recia. «No todos elegimos la familia que nos toca», dijo con un suspiro, encendiendo un cigarrillo con manos que apenas temblaban. La primera calada del cigarrillo
pareció devolverle parte del control que había perdido momentáneamente. Don Miguel dejó escapar una columna de humo hacia el techo del camión antes de hablar de nuevo. Hace más de 15 años que no veo a Tomás, ni a su familia. Cada uno eligió su camino y el mío me llevó lejos, muy lejos. Su voz sonaba áspera, como si arrastrara cada palabra desde lo más hondo de su pecho. Lucía no sabía si debía preguntar más o guardar silencio, pero su necesidad de entender era más fuerte. ¿Por qué se distanciaron?, preguntó finalmente con un hilo de voz. Don Miguel sonrió de lado, una sonrisa amarga y desprovista de alegría. Porque mi hermano decidió que el dinero valía más que la sangre. Se metió en negocios turbios, dejó de ser el hombre noble que yo admiraba, y cuando quise abrirle los ojos, me cerró la puerta en la cara. El cigarrillo se consumía lentamente entre sus dedos, iluminando fugazmente sus facciones curtidas cada vez que aspiraba. Supongo que no me sorprende que su hijo, que Bruno, haya salido como salió, agregó con pesar. Lucía bajó la mirada, sintiendo que una tristeza nueva, ajena, se sumaba a su propia carga. La tensión en el ambiente se aligeró apenas cuando don Miguel volvió a arrancar el camión, alejándose del costado de la ruta y retomando la carretera. El motor rugió, como un animal herido, acompañando los pensamientos pesados de ambos. Durante un largo trecho, solo se escuchó el golpeteo de la lluvia y el zumbido constante del motor. Lucía apoyó la cabeza contra la ventanilla, viendo cómo las gotas de agua formaban carreras interminables sobre el vidrio empañado. Pensaba en Bruno, en las palabras crueles que había dicho, en cómo su figura se alejaba sin remordimiento bajo la luz intermitente de la fiesta. Y pensaba en don Miguel, en su silenciosa tristeza, en la forma en que la había recogido sin pedir nada a cambio. Cómo dos personas de la misma sangre podían ser tan diferentes. De repente sintió la necesidad urgente de hablar, de no dejar que el dolor se apoderara completamente de ella. Yo confiaba en él, dijo, su voz apenas un susurro entre el rugido de la tormenta. Pensé que me protegería, pensé que importaba. Don Miguel soltó un resoplido y apretó más fuerte el volante. No es culpa tuya, niña. Hay gente que no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde. El camino serpenteaba entre campos anegados y árboles torcidos, iluminados esporádicamente por relámpagos que dibujaban siluetas fantasmales en el horizonte. La conversación, aunque dolorosa, parecía ser un bálsamo para ambos. Lucía, en su confusión, buscaba respuestas. ¿Cree que cambiará?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Don Miguel la miró de reojo, sus ojos cargados de una sabiduría forjada en la dureza de los caminos. La gente puede cambiar, sí, pero no todos quieren hacerlo. Y cambiar no es decir, lo siento y seguir igual. Cambiar duele, cambiar exige mirarse en el espejo y no apartar la mirada. Lucía asintió lentamente, dejando que esas palabras se hundieran en su interior. Comprendía, quizá por primera vez, que no todo estaba en sus manos, que no podía forzar a alguien a ser mejor, ni mendigar cariño donde no lo había. El camión avanzaba pesadamente, como si también él cargara con las historias rotas de sus ocupantes. En el asiento, Lucía se acurrucó un poco más bajo la manta, no solo buscando calor, sino protección contra las verdades que, inevitablemente, había empezado a entender. Cuando las primeras luces de San Nicolás del Valle comenzaron a aparecer a lo lejos, pequeñas y trémulas como luciérnagas en la noche, Lucía sintió una mezcla contradictoria de alivio y miedo. Alivio porque pronto estaría en su casa, en su refugio. Miedo porque al llegar tendría que enfrentar la realidad de su nueva soledad. Don Miguel aminoró la marcha, siguiendo el camino familiar que llevaba hacia el barrio donde ella vivía. ¿Dónde te dejo?, preguntó, rompiendo de nuevo el silencio. Lucía señaló con el dedo una calle estrecha bordeada de árboles viejos. Allí, en la esquina, dijo.
El camión avanzó lentamente hasta detenerse frente a una casa sencilla, con un pequeño jardín enmarañado por la lluvia. Antes de abrir la puerta, Lucía se volvió hacia don Miguel. Sus ojos, aún brillando por las lágrimas, mostraban algo nuevo: gratitud. «Gracias por no pasar de largo», dijo con voz temblorosa. Don Miguel bajó la cabeza en un gesto casi reverente. «No tienes que agradecerme, niña. Hice lo que cualquier hombre decente debería hacer». Ella sonrió débilmente, abrió la puerta y bajó del camión, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros, pero también el leve calor de saber que, incluso en medio del abandono, había encontrado un acto de verdadera humanidad. Cuando Lucía cruzó el portón azul de su casa, la lluvia ya había empezado a disminuir, como si el cielo también respirara aliviado. Se volvió una última vez hacia el camión. Don Miguel aún estaba allí, su silueta recortada contra la luz tenue del tablero. Le levantó una mano en señal de despedida y luego, sin esperar más, puso el motor en marcha y se perdió en la niebla de la madrugada. Lucía se quedó unos segundos más bajo la lluvia, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había aprendido. No era solo una noche perdida, era una lección grabada en su piel, en sus huesos. Entró a su casa, cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda contra ella, dejando que un largo suspiro escapara de sus labios. Afuera, el eco distante del motor del camión seguía resonando, como una promesa silenciosa de que, en los peores momentos, todavía existían personas dispuestas a tender una mano desinteresada. Y con ese pensamiento, Lucía dejó caer la manta al suelo y subió lentamente las escaleras, lista para comenzar a reconstruirse. La tormenta había reducido su furia a una persistente llovizna cuando don Miguel detuvo el camión frente a la casa de los Fernández. El motor, ronroneando como un animal viejo y cansado, se apagó con un suspiro final. Sin perder un segundo, don Miguel descendió de la cabina, cerró la puerta con fuerza y cruzó la calle con pasos decididos. La luz del interior de la casa derramaba un resplandor cálido sobre la vereda mojada. Desde afuera podía escuchar risas estridentes, el sonido de botellas chocando y el murmullo despreocupado de una juventud sin conciencia. Golpeó la puerta 3 veces, cada golpe más fuerte que el anterior. Un instante después, Bruno apareció descalzo, con una lata de cerveza en la mano, su rostro aún teñido de diversión. Pero esa expresión se borró en el acto al ver quién estaba del otro lado. Don Miguel no esperó invitación. Lo empujó suavemente con el hombro y entró. Dentro, 3 amigos de Bruno estaban tirados en el sofá, mirando la televisión, sus carcajadas muriendo en sus gargantas al ver la figura imponente de Miguel plantada en medio de la sala, con los ojos chispeando una furia serena pero innegociable. «¿Eso te enseñaron?», preguntó don Miguel con voz grave, mirando fijamente a Bruno. «¿A abandonar a una mujer en medio de la nada, en plena tormenta, como si fuera un mueble viejo? ¿Eso crees que es ser hombre?». Bruno, sintiendo el peso de la mirada de sus amigos, intentó una débil defensa, levantando una mano como para detener lo inevitable. «Tío, no fue para tanto, ella». Ella se puso dramática. Balbuceó, las palabras tropezando entre sí, vacías de convicción. Don Miguel avanzó un paso más, acercándose hasta quedar frente a frente. Su rostro curtido, la barba mal recortada, las arrugas que contaban historias de sacrificios y pérdidas. Todo en él exudaba autoridad. «No me vengas con excusas», interrumpió cortante. «¿Dramática? ¿Eso justifica dejarla sola, bajo la lluvia, sin dinero, sin saber cómo volver? Dramático es ver cómo un hombre olvida lo que significa tener honor», bramó, golpeando la mesa de centro con el puño cerrado, haciendo saltar las botellas vacías. El estruendo reverberó en el ambiente tenso. Los amigos de Bruno, incómodos, hicieron amago de levantarse, pero don Miguel los detuvo con una sola mirada. «Esto es para ustedes también.
Aprendan ahora o sigan siendo sombras de lo que un hombre debe ser. El silencio se hizo casi doloroso. Bruno, cabizbajo, sostenía la lata de cerveza como si fuera un ancla inútil. Su orgullo luchaba por imponerse, pero las palabras de don Miguel atravesaban su coraza como cuchillas. «Vas a levantarte ahora mismo», continuó don Miguel, su voz bajando a un tono peligroso. «Vas a ponerte una chaqueta, vas a ir hasta la casa de Lucía y vas a tocar esa puerta hasta que ella te reciba. No para justificarte, no para llorarle, vas a pedirle perdón, no porque ella necesite escucharlo, sino porque vos necesitas hacerlo para no convertirte en el mismo tipo de hombre que tanto desprecio». Bruno levantó la mirada, y en sus ojos había algo nuevo, vergüenza, sí, pero también un atisbo de entendimiento. Asintió en silencio, dejó la lata sobre la mesa temblorosa y subió las escaleras corriendo para buscar una chaqueta. Don Miguel cruzó de brazos, observándolo, sin decir una palabra más. Sabía que las lecciones verdaderas no se impartían con gritos, sino con verdades que dolieran lo suficiente como para calar hasta los huesos. Mientras Bruno se preparaba, don Miguel se dejó caer pesadamente en el viejo sofá, ignorando las miradas incómodas de los demás. Jóvenes. Sacó un cigarro arrugado de su chaqueta, lo encendió con el mechero oxidado que siempre llevaba en el bolsillo y dejó escapar una bocanada de humo hacia el techo manchado de humedad. En su mente, imágenes del pasado desfilaban como fantasmas. Él y Tomás, de jóvenes, prometiéndose nunca fallarle a nadie, construyendo sueños en medio del polvo de las rutas. ¿En qué momento su hermano había perdido el camino? ¿En qué curva de la vida había dejado que el dinero, la soberbia y la comodidad destruyeran lo que alguna vez fue un buen corazón? Don Miguel sabía que esa noche no corregiría todos los errores del mundo, pero al menos intentaría evitar que otro hombre joven, de su propia sangre, repitiera esos mismos errores. Sus ojos, endurecidos por la vida, se mantuvieron fijos en la puerta hasta que vio a Bruno descender las escaleras, ahora con una expresión de quien se sabía en deuda con algo mucho mayor que su propio ego. Bruno salió a la calle bajo la llovizna persistente. Cada paso que daba resonaba en la vereda como un tambor de arrepentimiento. Su chaqueta apenas lo protegía del frío, pero no era el cuerpo lo que más le dolía. Era el peso invisible en su pecho, la conciencia de que había fallado no solo a Lucía, sino a sí mismo. Caminó en silencio por las calles semivacías de San Nicolás del Valle, pasando bajo faroles mortecinos que arrojaban sombras largas y deformes. A cada metro que avanzaba, recordaba la mirada de Lucía aquella noche, rota, decepcionada, vulnerable. Pensó en todo lo que había compartido con ella, en las risas, los sueños, las promesas, y cómo, en un solo acto de cobardía, había echado todo por tierra. Cuando finalmente vio la casa de Lucía a lo lejos, con el portón azul apenas entreabierto y una luz cálida filtrándose por la ventana, su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Se detuvo unos segundos frente a la puerta, respiró hondo y, cerrando los ojos, golpeó 3 veces, sabiendo que aquel momento definiría mucho más que una disculpa. Definiría la clase de hombre que sería de allí en 1900. Adelante. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Emociones Narradas para más relatos que te harán reflexionar y sentir de verdad. Deja tu comentario contándonos desde dónde nos ves. Regálanos un me gusta si esta historia te conmovió y comparte este video con alguien que necesite recordarlo. A veces, un pequeño gesto puede cambiar una vida entera.